Yo estoy, como dice, yo estoy vieja. No tengo salud, no puedo caminar, pero yo de la mente yo estoy bien. Y de otra señora que se acuerde, su merced, de otra familia, de, de una familia. La zanahoria entre todos. Y una tarjala de ancianas que ya se murieron. Saludo formal para todos los internautas de el Facebook de la Alcaldía de Arcabuco. Bienvenidos a Voces del Pasado, historias de nuestros abuelitos. Bajo la dirección del señor alcalde Carlos David Zárate Báez, la cámara y producción de Juvenal Torres, este servidor de ustedes, Carlos Alberto Correo Robles, les da la bienvenida a nuestro programa. Recuerden, Voces del Pasado, historia de nuestros abuelitos. Hoy nos encontramos en la vereda Quirbaquirá, sector número 1, con la señora Genoveva Cabrera Jiménez. Es la abuelita de la secretaria del Consejo de Doris Carolina, secretaria del Consejo. Gracias a ella que nos ilustró y nos permitió venir a hacer esta entrevista y recordar la historia de Arcabuco con la señora Genoveva. Gracias también a su hija, la señora Dorotea. Muchísimas gracias. Estamos en la casa. Señora Genoveva, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. ¿Está en condiciones libre de concedernos esa entrevista? ¿Se siente sometida o se siente libre para esta entrevista? Yo estoy, como dice, yo estoy vieja. No tengo salud, no puedo caminar, pero yo de la mente yo estoy bien. ¿Y nos permite esta entrevista, por favor? ¿Nos da el permiso de hacer esta entrevista? ¿Sí? Gracias, muy amable a su merced. Bueno, entonces, señora Genoveva, ¿cuántos años su merced? ¿De yo? Sí, señora. 88. 88 años. De esos 88 años, todos vividos aquí en Quirbaquirá. Su merced nació aquí en Quirbaquirá, aquí en Arcabuco, en Quirbaquirá. Sí, señor. Allá arriba en la casa de mis papás. ¿Dónde inició? ¿Dónde fueron sus primeros pasos aquí en Quirbaquirá? ¿En qué parte? Allá arriba en la casa de mis papás, donde vive Cornelia Pacheco. Es decir, en el límite entre Arcabuco e Iguaque, entre Arcabuco e Iguaque. Eso queda a este lado. Para lo que es Arcabuco, de todas maneras. Sí. En el sector de las Cruces. En el sector de las Cruces. Cuéntenos de su infancia, señora Genoveva. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo empezó sus primeros pasos en esta época? ¿Qué se acuerda de esa época? ¿Qué familias inicialmente existían aquí en Quirbaquirá en esa época? Lo que es Casablanca. En esa zona no vivía, sino ahí donde se Cristóbal era la casa de don Benino y la señora Rosalvino. Y ahí donde vive la bodega de Segundo era la casa de don Arcelio Espitia. Y en Casablanca era la casa de una señora Natalia García. Eran las tres casas que habían en esa época. Señor. Y la otra era la de donde vive Segundo. Esa también ya la conocí ya hecho, que vivía Rafael Torres. La escuela que hay hoy en día de Quirbaquirá, sector número 1, ¿es ahí toda la vida ha sido ahí o dónde era la escuela en ese entonces? ¿En ese tiempo? Sí, señora, en esa época. En esa época no le digo que la escuela era ahí donde el Ginado Benino o en Casablanca o ahí en la casa de que vive Segundo. En esas tres casas yo conocí las escuelas. Donde vive don Segundo Ruiz, vía hacia Loma Alta. Sí, señor, donde son las bodegas de Segundo Ruiz. Ahí era la escuela en ese entonces. Había Marta, era la escuela. Y aquí en Quirbaquirá, en esa época, ¿de qué se vivía? ¿De qué vivía todas las familias de esa época? ¿Qué sembraban? En ese tiempo se sembraba trigo, maíz, cebada. Papa no se daba porque eso tocaba que amarrar el ganado o en los corrales de las ovejas, que porque todo el mundo tenía hasta las 30 ovejas. Y hacían los corrales y ahí iban paseando las ¿qué? Removando los corrales y ahí se sembraban unas maticas para pintar el piquete. Pero entonces la alimentación de la gente era papas, rubas, ibias, cubios, harina de trigo, harina de cebada, harina de habas. ¿Quirbaquirá siempre ha sido dividida, Quirbaquirá 1 y 2, o en su época era una sola Quirbaquirá? Una sola Quirbaquirá. Era una sola. Una sola, desde que su merced conoció, fue una sola. Sí, señor. La división existió después, bueno, por algunos trámites que hicieron. Bueno. Eso fue hace poco que ese hombre, hijo de
Es mi familia, pero eso en decir. ¿Qué días bajaba su merced a Arcabuco en ese entonces? En qué días de la semana bajaba? Los martes, había veces nos llevaban los martes. Si no, fue allá a misa en el Jueves Santo, el Jueves de Corpus, y en las fiestas de Nuestra Señora del Amparo, las fiestas de Cristo Rey, así. ¿Y cuánto gastaban? ¿Cuánto gastaban yéndose para Arcabuco? En esa época era camino de herradura. Era, era la carretera ya. Yo Era conocía carretera destapada. Y había tráfico, tal cual tráfico, como se dice. tal, pero para Y les tocaba irse a pie. ¿Cuánto gastaban de aquí a Arcabuco? de allá arriba de la casa de mi papá, al cabo echábamos 3 horas. ¿Y bajaban por toda esta vía que tenemos hacia las cruces o por dónde bajaban? Vamos allá por la valla de donde vive, ¿quién es? Se llaman el Camino de la Cuchilla, iba por todo, iba abajo a bajar a donde vive Pablo Jiménez. Allá abajo. 3 horas gastaban. Sí, señor. Y de regreso otras 3. Otras 3. ¿Qué recuerda de Arcabuco en ese entonces, cuando su merced bajaba los días martes al mercado, los domingos a misa? ¿Qué recuerda? ¿De qué familia recuerdan de Arcabuco en ese entonces? En ese tiempo no le digo que yo conocía a esos señores, a la señora Francisca, a la señora Patrocinia, a una señora que se llamaba Carmelita, que en una ramada hacía almuerzo y vendía. ¿Y en qué parte era la ramada en esa época? Por arriba de la casa que era del Ginao, por la arriba de la casa del Ginao, que era yerno de don Rafael Robles, y la mamá de ese señor también yo la conocí, que se llamaba Julia. La mamá de don Rafael Robles, de don Epímaco Robles, ¿de ellos? La mamá de don Epímaco Robles, sí. La señora que era y don Rafael. Su merced me habla de una señora Francisca. Francisca, ¿cuál era el apellido de ella? La señora Francisca era Robles. ¿Y la casa de esa señora Francisca Robles dónde era, su merced? Hay como de esa casa de donde vive este muchacho. Tranquila, estamos con la señora Genoveva Cabrera Jiménez, aquí en Quirbaquirá. Nos está contando las historias de Quirbaquirá y de Arcabuco. Entonces estábamos con... Señora, y de otra señora que se acuerde, su merced, de otra familia. De una familia. La zanahoria entre todos. Su merced me hablaba de una señora Ruiz. De la señora Librada. De la señora Libraita. Ah, bueno, hablemos de la señora Librada Ruiz. ¿Dónde vivía la señora Librada Ruiz en esa época? La señora Librada Ruiz vivía ahí donde es el almacén grande que hay. Almacén de calzado de don Eduardo Robles. Sí, señor. Entonces, para ilustrarlos a todos, la señora Librada Ruiz, que nos habla aquí, la señora Genoveva, de esa época, es la abuelita de María X, de la profesora María Elena Ruiz. Sí, señor. Sí, señor. La abuelita de María Elena Ruiz, la profe María Elena Ruiz. Sí, señor. La señora Librada Ruiz. Y vivía ahí en la casa que es hoy en día de don Eduardo Robles. Sí, señor. El almacén de calzado que su merced dice. Sí, señor. ¿Quiénes eran los dueños de Quirbaquirá en ese entonces? En ese sector de Quirbaquirá habían muchos dueños. La familia García, ella colindaba desde el río hasta colindando con Iguaque. Era, no sé cómo se llamarían, pero entonces conocí fue los jóvenes, los hijos. Y la familia Espitia, ellos venían desde del otro lado a subir también a las cruces, allá donde vivía mi papá y todo eso, a colindar hasta encima. Era una familia espitia. Espitia. Y por el otro lado, por la cañada de la valla donde vive Kenneson, allá era la Jinca, conocía a un señor Cloromiro Medina. Por el otro lado. Sí. A salir desde el río a subir a colindar con Iguaque y salir al seco. Era de don Cloromiro Medina. De doña Concha Rodríguez, ellos eran dueños aquí, doña Concha y don Ismael. Sí, señor. También tenían predios acá. Sí, señor. Eso allí es lo que tienen los rusos, todo lo que tienen los rusos allá, ¿para qué la va a subir encima a la loma? Eso era de don Ismael Corredor y la señora
La señora Concha. Conchita. La señora Conchita, Conchita Rodríguez de Corredor y don Ismael Corredor. ¿De qué otras familias del centro de Arcabuco se acuerda y dónde vivían? De Centro de Arcauco ya no me acuerdo de más. Me decía su merced extra micrófono de don Belisario Sáenz, Don Belisario Sáenz, que ahí es donde es la casa nueva. el Hotel Orígenes, Sí, el Hotel señor. Nuevo, Sí, señor. que era el Hotel Central de don Belisario Sí, Sáenz. señor. Y ahí en la esquina, la arriba, la casa de don Ismael. Y ahí donde era la casa donde es la casa donde vive el zorro que llaman, era donde asistía todo ese sector, le conocí a los Ruices a la señora, ¿cómo? Hola, se llamaba la La mamá. señora Pola y los hijos que era don Obdulio. Ordulio, y otros esos señores los conocí, pero ya no me acuerdo. De la señora Pola es la bisabuela, era la bisabuela del alcalde actual, del señor alcalde Carlos David Zárate Báez, cuando hablamos de la señora Pola. Hola, ¿me traes la zanahoria? Y la señora Pola, ¿dónde vivía? Ahí mismo, que está cojita, ahí mismo en esas casas. Ahí en las casas de la esquina, Sí, señor. saliendo para Tunja, Sí, señor. ahí en la cabecera del parque. En el pie, por la orilla del parque, de arriba abajo, en la esquina de donde vive don Carlito Zárate, ahí la conocí a ella viviendo. Y de ahí para arriba le conocí los hijos, viviendo. Y el de la esquina, que era el que le asistía el almacén, era Aristides. Don Aristides Ruiz, Sí, señor. ¿dónde, cuando bajaban a Arcabuco, dónde hacían la compra del mercado de tienda? ¿En qué parte? Donde don Aristides. Ahí en la esquina que hablamos. Sí, señor. Que hermana ahí donde don Ordulio. Ahí es que hacía el mercado de tienda. ¿Qué se acuerda su merced de la iglesia de Arcabuco en ese entonces? En ese tiempo era ahí donde es. Y sucedió de que era tablada. Y una vez una fiesta se cayó y nos aporració. Y ahí fue para construirla de 2 pisos, de 2 naves y le hicieron un piso y ahí por debajo una vez que hay una percalada de bóvedas para echar los restos de los... Sí, señora. O sea que cuando su merced la conoció fue una sola nave, la nave central. Sí, señor. La nave central. Sí, señor. Y ahí fue donde se esfondó. Ay, cuando se rompieron los durmientes y nos caímos. Y después construyeron las dos naves laterales. Sí, señor. ¿Se acuerda su merced qué maestro construyó esa iglesia? Eso sí, ya no me acuerdo. Y para la construcción de esas naves, ¿toda la gente colaboraba? Sí, señor. Aportaba una cosita, otra cosita, el uno daba una platica, el otro daba material. Los padres hacían bazares. Esa iglesia la construyó un padre Fidel Espinosa, y él hacía bazares. Y la gente acurría toda a hacer el gasto en los bazares, recogían esa plática para los niños. Y esos bazares que su merced dice, los hacían ahí en el parque hoy en día, pero en esa época era la plaza, ¿o cómo era? No, señor. Los bazares se hacían en las veredas. En las veredas. Así, esto era veredal. O sea, aquí en Quiroaquirá hacían su bazar Sí, señor. para recoger fondos para la iglesia. Sí, Una señor. tradición de toda la vida. Hoy en día Sí, señor. se sigue recaudando dinero, aporte voluntario de la comunidad Sí, para señor. mantener el templo, porque es que, como siempre lo he dicho, el templo de Arcabuco es el único patrimonio arquitectónico con que cuenta Arcabuco. Y los bazares los hacían abajo en el plan que conocemos hoy en día. Ahí en la casa del señor Marcelo Espitia y del Lino Benino. Ahí en ese sector se hacían los bazares. Y mucha fiesta, mucha rumba. Era una belleza. Y las cocineras y los que construían para esas fiestas era una señora Rosa que era la mamá de Lino Juan de Dios Suárez. Rosa, ¿cómo? Rodríguez, la señora Rosa Rodríguez, la señora Benilda Rodríguez. Eran las que preparaban todos los platos típicos ahí para vender en el bazar. Y la señora Ernestina Hernández. El tema de salud, ¿cómo era en esa época? Nos tocaba a Tunja ir a donde el médico, allá a Tunja hasta Tunja y pagar consulta. Pagar consulta en esa época. Sí. Pagar consulta en esa época. ¿Y se iban a pie en ocasiones o había transporte? Eso era cuando estaba grabado,
el enfermo tocaba peñuelo de caballo. Y cuando no, A de pie. caballo. El enfermo a caballo en esa época. Sí, señor. Hasta Tunja. La otra joya que yo conocí otros dueños era un señor Luis Alejandro Ruiz y la señora Tilia, que eran los dueños terminando este pedazo de allí, era del río a subir encima, allá donde viven los Molinas. Y eso era del señor don Alejandro Ruiz y la señora Tilia. Vendieron por partes, que eso, todo eso, el caserío que hay, eso era de esos señores, porque no habían casas. Y esos señores eran los que vendían la tierra para darle estudio a los hijos. A ver el señor don Alejandro, don Luis Alejandro Pequeño, y una targala de ancianas que ya se murieron. Entonces, Hablemos de la parte de educación. En Arcabuco, ¿dónde era la escuela en esa época? ¿Qué colegio? ¿Escuela en esa época? Sí, era la escuela ahí en la esquina. La esquina frente a la alcaldía. Sí, señor. Los salones que aún existen, era la escuela ahí en ese entonces. Sí, señor. ¿Y se acuerda de algunos profesores de esa época? No sé. ¿Y profesores que hubo aquí en su momento tampoco? Aquí en los momentos de que yo me conocí cuando pusimos a los niños a la escuela fue la profesora Isabel. De don Efraín. La señora Isabelita Guzmán fue profesora aquí en Quirbaquirá también. Con ella estudió ella. Vea cómo es la historia, muy interesante. En el capítulo anterior conocimos por cuenta de don Belarmino allá en Montesuárez que la señora Isabelita, que aún vive, la mamá del profe Jorge Guzmán ahí en la cabecera del parque, más ilustración donde dice, donde está Oasis, valga la cuñita ahí para Oasis. La señora Isabelita fue profesora en Montesuárez, nos lo contó don Belarmino en Montesuárez en el capítulo anterior. Y hoy, aquí en Quirbaquirá, la señora Genoveva nos dice que la señora Isabelita también fue profesora aquí en Quirbaquirá. Sí, señor. Sí, señor. La señora Isabelita, y fue la profesora de la señora Dorotea, de su hija. Sí, señor. Saludos nuevamente para la señora Isabelita y para el profe Jorge Guzmán. ¿Cómo era el traslado de ustedes hasta Arcabuco? Me dice que por esta misma carretera era transitable, pero tal cual vehículo pasaba. Sí, no casamos, pero esta carretera, eso la hicieron ya no hace muchos años. Y ese era el camino de que venía de la playa de este lado de Tuta a dar a este lado de Leiva el camino para Chiquinquirá. Y por aquí eran las romerías entonces, Sí, las romerías de Chiquinquirá. Sí, señor. Mucha gente en ese entonces. Ay, venía gente de muchas partes. Cuando su merced bajaba a Arcabuco en esa época, los martes y los domingos, las vías hacia Villa de Leyva y hacia La Palma existían como caminos de herradura. No sé, herradura. Existían ya las vías, pero eran caminos de herradura. Sí, El transporte que existía en esa época, ¿eran buses o eran camiones? Camiones. Y esos buses, pues, pocos buses sabían. Poco bus, más que todo únicamente en los camiones. Los buses que asistían eran unos buses que tenían los Higueras, don Jorge Higuera y don Luis Higuera. Higueras aquí de Quirbaquirá. ¿Quién sabe de dónde serían? Porque eran casados con unas hijas. Sí, no, eran casados con unas familias, son hijas de un señor Eustacio Jiménez, que era hermano de mi abuela. Porque conozco unas familias de apellido Higuera que viven aquí en Quirbaquirá, allá para la laguna, allá por el sector de Lagunas, por arriba. Sí, señor. Bueno, en Arcabuco, en la plaza de mercado, donde es el parque hoy en día, ¿y qué más existía ahí en esa plaza de mercado? Su merced me hablaba de un acueducto, una especie de acueducto para esa época. ¿Cómo es eso? En la cabecera era el tanque. Le metían por allá unos tubos y por ahí salía el agua. El agua para todo, para las casitas que existían en esa época. ¿Y en qué parte de la cabecera del parque? Ahí es gerente en la pura esquina. Ahí es gerente de unas casitas nuevas que hay donde la señora se iba a Isabel allá. Ahí. O sea, estamos hablando de donde la señora Isabelita, la profesora, estamos hablando cerca de donde los Franqui hoy en día, la casa de la señora Lilia Franqui. Al gerente.
porque esa casa yo la conocí también, esa casa sí ya yo la conocí. Y en ese lote esquinero de esa época, ahí era el tanque del acueducto. Sí, señor, ahí está. Y las construcciones que habían en esa época únicamente alrededor de la cabecera del parque o habían otras construcciones. La escuela al lado de abajo, en la casa donde es la alcaldía, ahí había una casa, pero era de adobe y se desbarataron para hacerla nueva. Ahí sí, ya fue más tarde porque mi esposo ayudó a trabajar allá que lo quitaban y les ayudar a untar piedra y a todo eso. Como como el sargento, un sargento Riaño, como que fue el que levantó. Sargento Reaño, alcalde. Sí, señor, el que levantó eso. Y la esquina de y la alcaldía, entonces, en esa época, cuando su merced iban a la alcaldía, ¿dónde los atendían? ¿Dónde era que lo atendían? Ahí donde es la alcaldía, en una casita de adobe. Ah, donde está hoy en día, pero una casa de adobe en esa época. Sí, En esa señor. misma esquina, pero una casa de adobe. Sí, señor. Y ahí también quedaba ¿qué? El juzgado. Y también sería, porque como en ese tiempo poco se veía pelear, ni demandas, ni alegatos, como no había harta gente, no había. Nos contaban, en el capítulo anterior nos contaba don Belarmino precisamente que era muy seguro, que no habían inconvenientes. La señora Genoveva nos ratifica eso, no habían inconvenientes, no habían muchos problemas de nada. ¿No? Como era, había poca gente. Había muy poca gente, todo muy tranquilo, entonces muy tranquilo todo, por lo que había muy poca gente. Sí, señor. Eso no. Su merced, aparte de ir a Arcabuco, ¿a dónde más iban a hacer algunas compras para su época en ese En entonces? Tunja, Únicamente a Tunja. Tunja. A Tunja, Villa iban a vender era el trigo. Había le iban a vender el trigo. A vender el trigo. A vender papa, a vender comida, pero todo lo más se llevaba para Leiva era el trigo. Se llevaba eso, todos estos llanos, todo aquí para arriba, todo eso era íntegro. Cada parte era. Y las eras, tocaba en eras, hacer unos planes así, y con bestias molían esa caña, tamo, el trigo, y lo aventaban, y eso tocaba mucho trabajo. Claro, Y claro, el trabajo del campo. los obreros, tocaba echar obreros a cegar, obreros a cargarlo para un solo sitio, donde habían las eras, en tiempo que hiciera bueno, coger y soltar ese trigo y clavar un palo, o en la era tocaba el palo en la mitad, y ese palo amarrar ahí las cobras de bestias y lo molían, duraba todo un día corriendo, y ahí lo aventaban, lo echaban obreros con horquetas, con palas, con todo eso, y ahí salían los pilonones de trigo y se aventaba y se llevaba a vender. A Tunja les tocaba también irse a pie en ocasiones. A pie todas las veces, y a pie. Mis papás, ellos transitaban para conseguir la vida, mantenernos, tocaba hacer carbón Aquí en Quirbaquirá, sí, aquí en la señor, vereda, en todas aquellas lomas. Eran las se sacaba carbón. sí, señor, Vea, se sacaba carbón en esa época. sí, Y se señor. llevaba a vender a Se Tunja. llegaba a vender la Tunja para a ver de traer el pan y el chocolate y la panela. Y lo llevan a vender a Tunja, ¿qué? En bestias. En bestias, en pollinos, en bestias, mis papás, él tenía bestias de cargar el carbón, tres cabalgares y una pollina. Y no le gustaban los pollinos porque eran jodidos. Y su merced los acompañaba Sí, me llevaban, había veces. Y eso a pie. a pie, a la madrugada, arrancar de allá de la casita aquella, arrancaban por allá el segundo, tercer canto, el gallo ese era el reloj. Parece ya que tengan bestias en Jalme. Me gusta eso. ¿Cómo era el reloj en esa época? Un gallo, El gallo. el gallo que cantaba dos, tres veces, párense esas horas, y vaya y traiga las bestias donde estaban amarradas y apérelas y cargue el trigo y eche. La Biblia dice que el gallo cantó 3 veces y Pedro negó a Jesús. Aquí en Quirbaquirá el gallo cantó 3 veces y se levantaba uno. Levantaba para ir a traer las bestias, para aperarlas, a cargar el carbón y eche para tomar. Y de regreso lo mismo, a pie. De allá para acá sí ya uno montaba en las bestias. Ya montaban las bestias. Ya. Y la vía hacia Tunja es en esa época, pues carretera, no pavimentada, obviamente, pero es la misma, el mismo trayecto que hay hoy en día. Sí, señor. Toda la misma, no, Sí. no había que desviar por cómbita, sino la misma. No, Subir al alto de Sote y seguir derecho. Pero nosotros
transitamos nosotros este sector de Quirbaquirá, un sector de Iguaque, allá, sí, Iguaque, unos de Ropadita, los de Ropadita unos echaban por el hilo arriba, que le digo, a salir aquella loma, y los de Quirbaquirá, todo este sector, los del Cerro y Iguaque, esos salían al camino ese que va en boca allá, ¿qué lado? Y allá de a pie a salir al alto de Motavita que llaman y bajar ahí para abajo a bajar a Motavita. Muy interesante toda esa historia. Señora Genoveva, un honor para nosotros conocer esa historia. Qué alegría, qué alegría. Y me encanta verla así toda joven y rozagante, toda quinceañera, me encanta verla muy bien. Y con estos años. Son años de quinceañera. Muy amable señora Genoveva, muchísimas gracias. No sé si de pronto quiera agregar algo de toda esta historia que nos está rescatando para ilustrar a los jóvenes de hoy en día, porque como hablamos con su merced, desafortunadamente los jóvenes de hoy en día no tienen compromiso de ese sentido de pertenencia por conocer cómo ha sido la evolución y la historia de Arcabucaño. Señora Genoveva, muy amable, Dios me la bendiga y me la proteja. Gracias. Y bueno, desearle los mejores éxitos siempre. Sí, y los jóvenes que hoy en día se están criando, están ilustrando, tengan una memoria a lo que lleguen a mi edad mía, así como yo. Muy bien, muy bien. Sí, eso es un aplauso para ella. Claro, su merced. Muchísimas gracias. Muy amable señora Genoveva. También a la señora Dorotea, su hija, la señora Genoveva Cabrera Jiménez, la señora Dorotea, la hija, muchísimas gracias por atendernos aquí en su casa en Quirbaquirá. Y también, obviamente, a Doris Carolina, la secretaria del Consejo, muy, muy amables. Sí. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo de Voces del Recuerdo, Historias de los Abuelitos, hoy desde Quirbaquirá, con la señora Genoveva Cabrera Jiménez, bajo la dirección de Carlos David Zárate Báez, alcalde, y la producción, cámara y producción de Juvenal Torres. Este servidor de ustedes, Carlos Alberto Corredor Robles, les dice, muy amables, esperen un nuevo capítulo de Voces del Recuerdo, Historias de nuestros abuelitos. Dios nos bendiga.